Pues buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión de filosofía hoy martes. Un tema bastante interesante, controversial, un tema de conocimiento público para estar siempre con un sentido crítico, ¿no?, al sistema de gobierno y todo lo que involucra la política. No solo el poder político en sí, sino también la ciudadanía, entender el por qué es necesario ser buen ciudadano, cumplir los deberes, y el gobierno de turno también tiene que cumplir las necesidades de la población. Vamos a hacer muchas teorías, analizarlas, y como siempre sus comentarios, ¿no? Siempre muy bien recibidos para ampliar la clase, ¿no?, para hacer más reflexiva la clase. Buenos días, buenos días. Entonces, empezamos. Eh, la política en sí es ya hoy por hoy un curso, ¿no? Ya hay una carrera de ciencias políticas hoy por hoy. Pues es necesario que muchas personas que dirigen la patria tengan conocimiento de política. Lamentablemente, muchos que nos gobiernan ni enterados que es política, ¿no? Y la filosofía tiene que reflexionar sobre este importante tema, porque la ciudadanía, que somos la gran mayoría, está hoy por hoy con un sentido crítico más presente, y ello contribuye bastante la educación, ¿no?, el estar informados, y en ese sentido hay que conocer a fondo muchos conceptos, ¿no? Por naturaleza, decía Aristóteles, somos animales políticos, en el sentido de que necesitamos organizarnos, vivir en comunidad, y nuestra comunidad necesita leyes determinadas impuestas por un gobierno de turno. Entonces tiene que haber una simetría entre lo que el gobierno dispone y la ciudadanía cumple. Tiene que ser recíproco también, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día cómo conceptos como el Estado, ciudadanía, justicia, libertad, son conceptos cruciales. Estado, ciudadanía, libertad, justicia, ¿no? Entonces, la filosofía política estudia el Estado, las leyes, las formas de gobierno, la ciudadanía, la libertad, la igualdad y la justicia. Y busca responder cómo debe ser organizada políticamente la sociedad. Entonces, eh, eso quiere decir que hay un grupo que va a dirigir, ¿no?, una comunidad respectiva, y otros que van a tener que obedecer. Pero estamos en épocas donde la democracia creo es el gobierno más flexible, ¿no?, un poco menos malo de todos, y la ciudadanía participa, ¿no?, en caso el gobierno no funciona, no cumple las expectativas. Y ya se ha visto, ¿no?, tanto en nuestro país y otros de la región, como el pueblo se puede levantar y bajarse políticos que no cumplen las expectativas, ¿no? Es un derecho reclamar la voz, ¿no?, cuando es justo, ¿no?, el reclamo también. Siempre evitando la violencia, tanto el público, la ciudadanía, como el Estado. A veces, y pasa, ¿no?, el Estado reprime, ¿no?, y ahí ya quiebra el sistema de derecho. Entonces, eso es condenable.
Entonces, es bueno que la filosofía reflexione sobre la política, ¿no? Porque hay muchos filósofos que, vamos a ver, plantearon que cómo es hacer política. Desde la antigüedad, desde Platón y muchos más. Vamos a ir viendo entonces eso. Justo empezamos con Platón, cuya obra de madurez que lo consolida como un grande va a ser la República. Eh, esta obra, esta obra de amplios temas que revisar, porque habla de la justicia, la educación, el gobernante ideal, las formas de gobierno, etcétera. Platón buscaba supuestamente un modelo de gobierno, y él mismo confiesa en esa obra que lo que propone en la República es casi irrealizable. El personaje de sus obras es Sócrates, y Sócrates es el personaje central de la República. Y finalizando el capítulo 7, si no me equivoco, y dice, pues, a Sócrates le dice a un compañero, es difícil de realizar esto, ¿no? O sea, por el hecho de que nosotros como personas tenemos muchos intereses, ¿no? Propios, personales, ¿no? Y pensar en el resto cuesta, más ahora en la modernidad, peor, ¿no? Ya que se privilegia el individualismo, la individuación, ¿no? Y en la época de Platón, aunque sea había un sentido de colectividad más presente, así todo, él es consciente de que era difícil de llevar a cabo un plan que permita organizar una sociedad de manera eficiente, tanto por el lado del gobierno como por la ciudadanía, porque él empieza diciendo que tiene que haber una distribución de grupos en la polis, ¿no? Grupos que cumplen funciones. Por ejemplo, hay tres grupos, dicen, ¿no? Los artesanos, militares y sabios. Entonces, la justicia empieza por lo social, en que cada grupo cumpla su labor, dicen. Y los sabios, como son los más virtuosos, van a dirigir la polis, como dice aquí arriba, ¿no? La sociedad estará organizada y dirigida por los hombres más sabios y virtuosos. Eh, Ahora, Platón asume ello ya por una serie de mitos que él propone en otros libros antes de la República, de que hay tipos de alma. Hay almas con un nivel pasional, y ellos son los artesanos, trabajadores, y otros con alma más, más irascible, ¿no? Pero en sentido de carácter, ¿no? De defender, guardianes, y otros con un alma racional más elevada. Ellos son los sabios y virtuosos que, ¿por qué? Porque ellos, o el sabio, puede alcanzar la idea del bien, intuirla, ¿no? Y gobernar con ese ideal que ha contemplado. Ahí me acuerdo, hablamos de la línea de Platón, creo, ya en las primeras semanas, ¿no? Ese ascenso del espíritu, o del alma, mejor decirlo, desde la doxa a la episteme, al último nivel, las ideas. O el que contempla el sol, pues, ¿no? Fuera de la caverna, pues,
Entonces, solo el sabio puede, y por eso un rey tiene que tener actitud filosófica, ¿no? Un rey sabio. Eh, por eso acá dice claramente, ¿no? Su bienestar, o sea, de cada grupo, y no pensar en un individualismo, está por encima de los intereses particulares. Cosa contraria al mundo de hoy. El mundo de hoy sí es un poco más individualista, en sentido general, estamos hablando. Aunque eso no quiere decir que el, el pueblo se une en colectivo, ¿no? Para reclamar cosas, ya ha pasado, ¿no? Pero son casos excepcionales, ¿no? Pero en casos así particulares, muchos prefieren guardarse, ¿no? Eh, en sus metas propias y evitar pensar en el resto. En la vejez, Platón escribe una obra llamada Las leyes en la vejez, que quiso ser un poco un libro más sensato, porque la República también cae mucho en un posible gobierno utópico, ¿no? O sea, difícil de llevar a cabo, porque un rey filósofo o con actitud filosófica y los grupos que funcionan así bien. Y hay un programa en la República también, hay un programa en la cual, por ejemplo, hay un bien común, pero a un estilo bastante, como diríamos, ¿no? Mm, entre comillas, socialista, ¿no? Pero no tiene nada que ver, o sea, es otro propósito, porque Platón separa los grupos de mujeres y varones y eh, da funciones, como se dice, ¿no? Educación a ambos igual, eso sí, pero funciones diferentes cumplirán luego. Y los hijos que tengan por cosas naturales, ¿no? Entonces, va a ser hijo de la polis, no va a tener, no va a haber familia, decía Platón, no puede haber. Eso genera propiedad privada, ¿no? Y además sugería que se unan los más capaces con los más capaces, con las más capaces, ¿no? Para que surjan hijos más capaces. Y que han nacido con límites en muchos aspectos, entonces no deben unirse a otro, ¿no? Y los hijos que salían mal, con problemas cromosómicos, no sé, eh, se le da muerte, ¿no? Eugenesia se dice, eugenesia. Entonces, es sabido, ¿no? Se les arrojaba de un monte, ¿no? A los que nacían con ciertas deficiencias, los bebés. Muchos especialistas dicen que es un autoritarismo, ¿no? Esto un poco de Platón, ¿no? O yendo al extremo, ¿no? Un nazismo, ¿no? Pero era la mentalidad de un hombre, ¿no? Que quiso crear una polis supuestamente perfecta, ¿no? Donde no haya fallas en ningún sentido. Entonces, propone formas de gobierno también, Platón, en el capítulo 8. Hace una historia ahí de, por ejemplo, cómo surge una tiranía desde gobiernos distintos a ellos, ¿no? O sea, habla de la monarquía, el gobierno de un rey sabio que debe ser, habla de el gobierno de muchos, ¿no? Que puede convertirse en oligarquía, dice. Viene la democracia que se opone, pero la democracia no confía a Platón, mucho falla, dice. El gobierno de muchos hace que gobierne cualquiera, ¿no? Gente incapaz. Y como el desorden sigue, los oligarcas resentidos van a apoyar a un tirano que de golpe de Estado.
dice Platón. Entonces surge el tirano. Y habla del alma otra vez, ¿no? El alma del tirano es cruel, pues, ¿no? Hace daño, pero es infeliz el tirano, no duerme bien, porque teme que lo traicionen siempre. Entonces, Platón no está a favor de la democracia por esas razones, ¿no? Porque no tiene un alma cultivada, el que lidera, y confía más en una monarquía muchas veces. Entonces, volviendo a las leyes que le decían, ¿no? Su obra de vejez, que es un poco donde ya evita que el sabio gobierne en ese sentido, sino las leyes se impongan por encima de un mandato, una constitución. Por eso dice, y plantea un gobierno basado en leyes e instituciones para proteger la comunidad y evitar tiranías. Lamentablemente, esa obra quedó inconclusa, las leyes. A la mitad quedó y dicen, ¿no?, las historias que Platón murió redactando esa obra. Muy bien, entonces después de hablar de Platón, a grosso modo, pregunten cualquier cosa, chicos, pregunten, comentarios por ahí, cada pensador, ¿no? Entonces, Platón, no se olviden, ¿ya? El gobierno, lo más sabio, el rey. El rey con actitud filosófica debería ser, no es un rey filósofo exactamente, o sea, el rey amante del saber, rey sabio, debería ser el término, ¿no? Porque el sabio es justo, porque ha alcanzado a contemplar el bien, ¿ya? Los demás no. Al utilitarismo, buena pregunta. Mm, claro, podría adecuarse a eso más un darwinismo social, si queremos ya de alguna manera justificarlo en planos contemporáneos. Sí, o sea, claro, es un poco complicado forzar las cosas, por eso tampoco es que se busque que esta teoría antigua se adecue a cosas contemporáneas, ¿no? Son cosas, las circunstancias son distintas, ¿no? Los propósitos distintos, pero Platón de alguna manera quiso ubicar ese utilitarismo más un darwinismo social, ¿no? Pero con términos contemporáneos, ¿no?, para entender lo que proponía un poco, ¿no?, de una comunidad perfecta, pues, ¿no?, donde no haya errores ni biológicos, ni nociológicos, ni políticos, ¿no? Platón quedó excepcionado en la política, pues, de joven, porque de la democracia dio muerte a Sócrates. Él, Platón participaba de política porque era hijo de descendiente de Solón, o sea, era un linaje, y iba a las asambleas, jovencísimo, y escuchaba, ¿no?, todos los argumentos, los debates, y esa democracia que entró va a dar muerte a Sócrates. Entonces, eso quedó seccionado Platón por eso. Por eso creo que tiene recelo de la democracia, por eso. Entonces, de alguna manera, mmm, también esa propuesta, si queremos también ir a un plano geopolítico, es para un área reducidísima, pues, ¿no? Es un tamaño pequeño. Es una polis, pues, ¿no? La polis es como una región, hoy por hoy, pues. Entonces, es más fácil, ¿no?, ubicar los problemas cuando es pequeño la ciudad, ¿no?, la ciudad-estado, en este caso. Pero igual, no tuvo contemplaciones en, como se dice, ¿no?, ser utilitaristas, y como su compañera, de unir personas con capacidades, con problemas mentales o bajo coeficiente, como dice ahora, se unan, porque iba a surgir.
descendientes ineficientes, ¿no? Entonces, y eso, ¿no? También que hay una comunidad de bienes, o sea, todo es de todos. No hay una familia nuclear, no hay en la República Platón. La polis lo dirige todo y organiza todo, ¿no? Cosa que diferente con Aristóteles va a pasar. Por eso un poco que es bueno entender a Platón, porque Aristóteles cuestiona a Platón ese aspecto de la comunidad de bienes. ¿Cómo es posible si Aristóteles, vamos a Aristóteles ahora? Aristóteles decía, un poco continuando lo que estoy explicando, ¿cómo es posible que Platón haya dicho eso de que no hay propiedad privada, no hay una idea de familia, ¿no? Más bien, Aristóteles va a apoyar eso, que la familia o las familias necesitan vivir en comunidad. ¿Y qué pasa con el tema de la herencia? Dice Aristóteles, ¿no? Se supone que hay hijos y los padres tienen que heredar algo, ¿no? Para que el hijo tenga, bueno, un cierto, no sé, una casa, terreno, no sé, ¿no? Dónde estar, ¿no? Entonces, es absurdo decir lo que dice a Platón, de que hay comunidad de bienes, de que no haya familia, propiedad privada. Y como dice aquí, ¿no? Para empezar, es un animal político, o sea, busca organizarse el ciudadano. A eso va animal político, no es el hecho, de, como se puede entender comúnmente, de candidatear a un cargo público, no. Animal político es el sentido de pertenencia a una comunidad, buscar ser parte de un grupo y organizarnos, ¿no? Eso es lo que falta mucho, el diálogo, hasta entre los vecinos hoy en día. Casi ya vecino con vecino ni se hablan, se saludan apenas, no se organizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, me he cuidado de las áreas verdes o he sacado los residuos, ¿no? Etcétera. La bulla, a veces no, la gente se bulla, sin consentimiento de que hay gente que duerme, ¿no? Entonces, uno dialoga, el otro grita, ¿no? Entonces, falta eso, pues, no sé, convivir, ¿no? A eso va el individualismo que decía hace rato, ¿no? O sea, cada uno quiere hacer lo que quiere, ¿no? Y creo que en esta pandemia se ha notado eso, ¿no? Que no hay entendimiento entre las partes, pues, ¿no? O sea, pensar en el otro es respetar las normas, pues, ¿no? O sea, no salgas mucho, dice alguien, puedes contagiar al resto, ¿no? Ahí está el sentido de comunidad, ¿no? Ahí está el sentido de ser animal político, pensar en el resto, ¿no? Entonces, no ser individualista, no, me quiero divertir, me quiero salir, no, pues entonces, no solo por los padres, ¿no? Hay una comunidad de personas, ¿no? Que nos rodean. La mascarilla, creo, ¿no? Entonces, felizmente, menos mal creo que la mayoría usamos, ¿no? No, alguno que otro insensible, ¿no? Tal vez por ahí, pero mayoría creo que hemos tomado actitud de usar eso, que así nos moleste. Y ahí se ve el animal político que somos, ¿no? Un poco aunque sea. El objetivo principal de la comunidad es procurar una vida buena o superior. Y eso va de acuerdo con la ética que vimos hace semanas. La felicidad aristotélica tiene que ver con los buenos hábitos que realicemos todos. Entonces, una vida buena, feliz, va de la mano con buenos hábitos, alcanzar la virtud, alcanzar la virtud. Entonces, la virtud es, de la manera del término medio que vimos, y la prudencia, ¿no?
la justicia y todo lo que encierra los buenos hábitos, la educación. En la política, su obra, que es política, ya propone que las leyes es superior al gobierno. Sí, y tiene que ver una constitución siempre en toda comunidad, menciona Aristóteles. Esa obra, como les decía, cuestiona a Platón muchas cosas al inicio de los primeros capítulos, sobre todo la idea del bien común en el sentido de colectivismo, ¿no? Sin propiedad. Cuestiona la idea del bien, Aristóteles, el bien abstracto, este bien que está fuera de la realidad, ¿no? Entonces, el bien está en portarse bien, alcanzar la virtud aquí, en tu comunidad, actúa bien, realiza buenos hábitos acá, en tu tierra, en tu distrito, no sé cómo es hoy en día, ¿no? Ahí es hacer el bien, no en, como dice Platón, vamos a elevar el alma y que alcance el bien. Es absurdo, decía Aristóteles. Eh, También habla de la forma de gobierno, pareció a Platón ahí sí un poco, lo bueno y lo malo, ¿no? La monarquía, rey supuestamente justo, ¿no? Y la tiranía lo opuesto, ¿no? El rey malo, abusivo. Después, un gobierno de aristócrata, o sea, de los más capaces, y lo negativo, la oligarquía. Los muchos o varios, pero se preocupan en sus beneficios, ¿no? Económicos. La democracia, gobierno del pueblo, y lo negativo, la demagogia, que prometieron, populismo, ¿no? Como se dice, y no cumplen, ¿no? O sea, fue pura palabra, ¿no? Demagogia, ¿no? Entonces, avanzando los capítulos de ese libro, uno uno se encuentra con el gobierno correcto que debe dirigir, dice Aristóteles, ¿no? Y tiene que ir de acuerdo con la ética que él enseñó, ¿no? El justo medio. Y señala, pues, ¿no? Que el gobierno ideal es el justo medio, o sea, el gobierno de la clase media, dice. Bueno, entonces dice, porque si gobierna alguien de la riqueza, va a preocuparse en sus intereses particulares, nunca, como se dice, ¿no? O escuchado, nunca ha estado o ha presenciado necesidades y va a gobernar para los suyos. Si es muy pobre, también no sirve, dicen, porque llega al poder y se va a endiosar, pues, ¿no? Entonces, no va a gobernar bien. El que gobierna mejor es término medio, dice, el que no fue muy rico ni muy pobre, dice, ¿no? Porque él sabe las carencias y sabe las cosas básicas que se necesitan para vivir y va a gobernar con más criterio, dice. Bueno, la opinión de Aristóteles, ¿no? Que sea cierto, bueno. Y esta frase de acá final que están viendo, causó controversia mucho, pero tiene que ver con la mentalidad griega bastante. Unos hombres nacen para ser dominados y los otros nacen para dominar. Mm, esta es la conclusión de un argumento que él construye, que hoy por hoy, bueno, estamos en una época distinta, una época de donde la democracia supone que todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Solo que ya depende cómo uno lo aprovecha
y se esfuerza, ¿no? Pero esto lo deduce en el sentido de que, por ejemplo, dice, ¿no? Siempre va a haber gente que depende de otra, por razones biológicas o sociales, dice, en el sentido de que un niño o los niños, niñas, dependen de sus padres. Luego, y acá viene un poco un término, no sé si machista para la época de Aristóteles, ¿no? Así como las mujeres, ¿no? Dependen de sus esposos, dicen, ¿no? Por lo tanto, de ahí sale esa conclusión, bueno, entonces siempre hay una dependencia de alguien a otro, ¿no? Unos hombres nacen para ser dominados, mientras que otros nacen para dominar, ¿no? Entonces, por sentido común, o sea, se necesita una organización, ¿no? O sea, necesita alguien que lidere. No interesa el género, ¿no? Hoy por hoy. Claro, muy bien, Vincent, muy bien. Por supuesto, la esclavitud era parte de la época del mundo griego, del ocio, ¿no? Es crucial para que surja la filosofía, ¿no? Y justificar la esclavitud en cierta manera, ¿no? Y lo que dice Vincent es otra premisa que me faltó decir, aparte de las premisas que dije, del niño, padre, mujer, varón, esclavo, amo. Así como el esclavo depende del amo, ¿no? También dice, así como el niño del padre, mujer del hombre, y concluye, unos hombres nacen para dominados, otros nacen para dominar, ¿no? Eh, bueno, y esto va a justificar todos los modelos de gobierno, ¿no? Hasta la Revolución Francesa, claro. Entonces, después de la Revolución Francesa ya cambia ya la perspectiva de quiénes dominan, quiénes obedecen. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto a Platón y Aristóteles en su aspecto político, que hay cosas que destacar, cosas que criticar, ¿no? O sea, siempre es bueno ver los dos lados, ¿no? De las posturas. Y esta mentalidad, como les digo, ¿no? Va a ubicarse en la Edad Media, entonces, como si nada. Y en la modernidad va a cambiar la perspectiva antigua, ¿no? Van a surgir esos teóricos que vamos a ver ahorita y comentar ampliamente. Y se va a privilegiar bastante el sujeto en la modernidad, sí. En la antigüedad es el colectivo. Platón y Aristóteles privilegian el colectivo, pues, ¿no? O sea, la comunidad por encima del individuo. Había un sentido de pertenencia más fuerte, pues, ¿no? Yo soy parte de esta polis, ¿no? Por eso ellos se llamaban así, ¿no? Platón de Atenas, Aristóteles de esta gira, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Ahí está la identidad de un colectivo, pues. No había apellido como hay por hoy, ¿no? De nuestros padres. Y eso nos individualiza, pues, ¿no? En cambio, en la antigüedad era parte de un todo, ¿no? Demócrito de Abdera, ¿no? Sócrates de Atenas, ¿no? Ahí está, pues. Sigamos. Y vamos con el personaje que le dio un giro a la política. Ya era ya la época del Renacimiento, ya siglo XV, XVI, italiano, bueno, de lo que era la antigua Italia, ¿no? Maquiavelo, un personaje que mmm, tuvo aspiraciones de ser un asesor de un cierto príncipe o futuro príncipe, ¿no? Pero no tuvo la oportunidad porque para quien él trabajaba, no logró acceder al poder, ¿no? Entonces, creo que perdió una batalla por ahí, le ganó el rival, entonces lo despide a Maquiavelo, este tipo.
pero ya había escrito su obra para este señor cuando entra al gobierno. Y esa obra, el príncipe, iba a ser ese regalo, ¿no? Porque su jefe iba a ser príncipe. Pero esa obra, más allá de las anécdotas, porque acabó en la pobreza Maquiavelo, después de su época de bonanza al lado de este señor, ¿no? Su obra lo inmortalizó porque explica de una manera tan directa, con tan precisión y la definición del hombre es, creo, clave. Como creo que les mencioné hace unas semanas, ¿no? Eh, por encima de todo lo que dice acá, cómo define al hombre en general, ¿no? Varón, mujer, ¿no? O sea, cómo define al ser humano es, creo, lo que rompe esquemas de la antigüedad. O sea, ni Aristóteles ni Platón definió al ser humano. Y él lo dice con un sentido común eh, bastante realista, ¿no? Y dice así, pues, ¿no? El hombre es un ser ambicioso, cruel, envidioso, egoísta, malo, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Cruel, egoísta, lujurioso, vanidoso, soberbio, dicen. Y por ello debe haber, y por ello el príncipe tiene cuidado, pues dice. O sea, el príncipe, el gobernante, o sea, había principados en esa época, pues, ¿no? Por eso decía príncipe. No era la Italia de ahora que está, bueno, unida, ¿no? Eran principados. Y es por eso que el príncipe tiene cuidado de este ser, dice, porque este ser es cruel, malo. Y como es malo, el príncipe tiene que ser astuto para poder someterlos a estos individuos malos, ¿no? Entonces, por ello recomienda todo lo que vamos a explicar ahorita, ¿no? Dice arriba, en el príncipe estudia las situaciones excepcionales en las que se encuentran los estados cuando tienen como enemigos a otros estados y cuando se presentan luchas entre facciones. Esos son los primeros capítulos del príncipe. Por supuesto, un estado o principado, ¿no? Debe estar bien organizado, con milicias o fuerzas militares bien organizadas, armadas, para que protejan las fronteras. Eran épocas que había muchas luchas, ¿no? Entre principados o reinos, pues, ¿no? Buscaban expansión y por eso lo vital es las milicias, pues, ¿no? Que protejan las fronteras. Así empieza el príncipe, ¿no? Sugiriendo ese aspecto, ¿no? Vital, ¿no? La protección de las fronteras. Y por ello, como dice acá el segundo bloque, recomendó la concentración del poder en un solo hombre, así como la creación de milicias ciudadanas. Entonces debe tener el control una sola persona, ¿no? Todo el poder de decisión. Ahora, como les iba diciendo, ¿no? Este individuo que se vuelve príncipe o líder también tiene propósitos, ¿no? Quedarse en el poder, ¿no? O sea, buscar que su gobierno no sea muy corto. Y por ello define de manera antropológica, pues, ¿no? Al ser humano, en sentido antropológico les digo, por lo que define así de que es malo, ¿no? Malo, cruel, soberbio, egoísta, dice. Bueno. Y un príncipe, dice, tiene que ser astuto, tiene que saber hacerse querer
y temer a la vez, querer y temer. O sea, no darle mucha confianza al pueblo, dice el príncipe, dice acá, porque si no, no te hacen caso. Entonces no es bueno congraciarse tanto, no ser tan ser populista, estar con el pueblo ahí muy cerca consecutivamente, ¿no? Como se dice, ¿no? Es bueno, sí, pero con pequeñas dosis, ¿no? Dice. Entonces, no, entonces, estira la mano, pero no, que no se suba al codo, como se dice, ¿no? Hacerse temer también, o sea, respetar, ahí está el príncipe, ¿no? O sea, y no ser abusivo. Por eso dice acá en el uno leyes que bloquean la tiranía. Tampoco es que el príncipe sea un tirano, cuidado, ¿ah? O sea, ahí explica Maquiavelo en El Príncipe que no debe el príncipe estar buscando robarle, expropiar las tierras, pues, ¿no? De la gente, quitarle sus propiedades, ¿no? Porque se gana odio, pues. Y eso también es malo, que el pueblo te odie. No es bueno. Entonces, el pueblo tiene que amarte y respetarte, ¿no? ¿No? Entonces, hazte amar, querer y temer, dice, bueno. Evita abusar del pueblo, no le quite sus tierras, sus propiedades, nada. Y tiene que haber instituciones políticas donde se tiene voz y voto. Claro, tiene que haber sistemas que impartan justicia. Tampoco es que lo ve todo el príncipe, ¿no? O sea, tiene que haber instituciones que también escuchen el problemas que hay en las comunidades. Ahora, ¿por qué esa frase famosa que el fin justifica los medios? ¿No? Porque el príncipe muchas veces tiene que acudir a la mentira para mantenerse en el poder. Y eso creo que ejemplos ahí abundan, pues, ¿no? O sea, como que el príncipe tiene que tener esperanza siempre. No tiene que ser muy realista. O sea, por ejemplo, ¿no? Este, mm, un gobierno le dice a su pueblo, ¿no? La vacuna ya está cerca, ¿no? No es, para fin de año va a estar, ¿no? Paciencia, ¿no? Ya está la firma. Dice, ¿no? Entonces, ese tirano ve las encuestas y el pueblo lo apoya, pues, ¿no? Con sus mentiras que necesita para mantenerse, ¿no? Entonces no necesita ser muy realista, porque se dice, no, la vacuna iba a llegar de acá al otro año, ¿no? Entonces no hay contrato aún, espérense. Entonces el pueblo se revela, pues, claro, y baja la popularidad, ¡pum! ¿No? Entonces un príncipe también piensa en sí, también piensa en quedarse, ¿no? Entonces, o mantenerse en popularidad, como se dice. Entonces, si vende esperanza, ahora, si ya no le acompaña la suerte, dice Maquiavelo, o sea, también ahí tiene que ver el azar también bastante, el azar. ¿No? Si las cosas están en contra, si los vientos no son a favor, entonces mejor retirarse, irse, porque puede perder la vida, ¿no? El pueblo se revela y lo puede matar, ¿no? Entonces, la virtud del príncipe radica ahí, en que debe ser astuto, saber convencer a las masas, cautivarlas, vender la esperanza, y si las cosas ya no van, o sea, ya pierde popularidad, la gente no le cree, se gana odio, mejor debe ya salir, ceder su liderazgo a otro. Ceder.
Entonces, ese librito del príncipe, cuyos capítulos finales son los vitales, a partir del capítulo 20 en adelante, ella detalla todos estos aspectos, ¿no?, que les digo. Y renovó a la política un sentido más práctico, ya no tan comunitario como la antigua, sino ahora ya desde la perspectiva del ciudadano o el príncipe, ¿no?, o el líder, ¿no?, el líder que se quiere mantener en poder, haciéndose querer y temer, o el ciudadano que también busca sus intereses, ¿no?, busca estar bien con el gobierno, no le quite sus tierras, ¿no?, o propiedades, ¿no? Pero una vez más les digo, ¿no? O sea, Maquiavelo empieza con una definición cruda del ser humano, ¿no?, que es malo por naturaleza. ¿Comentarios? A ver. Y el sábado seguimos con Hobbes, porque también Hobbes marcó este, un tema interesante en la política moderna, con Maquiavelo, ¿no? Thomas Hobbes, para empezar, fue empirista. Antes que John Locke, él ya había escrito sobre el materialismo. Mm, por ejemplo, va a decir que todo es materia, todo, las moléculas son materiales, o sea, no hay es nada abstracto, no hay alma, no hay esencia, ¿no? O sea, todo es causa-efecto. Entonces tiene un espíritu materialista, Hobbes, realista, para empezar. Entonces se anticipó a Luke en ese aspecto, y ese realismo lo va a llevar a concebir una política más este, realista, ¿no?, y buscar solucionar los problemas de fondo, ¿no?, que es el desorden. Hobbes se dio cuenta que la sociedad está en constante enfrentamiento unos y otros. Hobbes decía que vivía con miedo de salir a la calle y morir. La violencia se daba a cada instante, decía. ¿Por qué se da la violencia? Esa es la pregunta, ¿no? La violencia empieza porque el ser humano, el sujeto, es egoísta por naturaleza y violento también, ¿no? O Maquiavelo tiene una definición negativa del hombre, que es egoísta y violento por naturaleza. Entonces, cuando uno es egoísta, acude a buscar sus necesidades de todo tipo, y puede ser que coincida con otra persona en la misma necesidad, no sé, un alimento, y está escaso, digamos. ¿Qué pasa? Van a discutir, va a haber riña y se desata la violencia. Entonces la violencia no es de ahora, ¿no? Lo que vemos en la televisión, robos, etcétera, ¿no? La violencia de siempre. Entonces, Hobbes confiesa, pues, vivo con miedo de salir y me maten, ¿no? Y de ahí viene su frase famosa: el hombre es lobo, es lobo para el hombre. Es un lobo para el hombre. El hombre es un lobo para el hombre. O carnicero.
porque por ese egoísmo que tenemos, estamos en constante enfrentamiento unos y otros, en constante enfrentamiento unos y otros. O sea, tenemos una condición apasionada. La visión antropológica de Hobbes es que nosotros somos apasionados, impulsivos, tenemos un deseo por algo, ¿no? Un deseo de todo. Y ese deseo nos lleva a querer cosas. Entonces, y algunos coincidimos en gustos con otros. Y de ahí viene el enfrentamiento, ¿no? Entonces, por eso existe la policía, digo, ¿no? O sea, si no fuéramos violentos, entonces conversaríamos, ¿no? Llegaríamos a un acuerdo con la gente, pues no habría violencia. Y la policía está porque hay eso, ¿no? Hay gente que roba, gente que hace daño. Entonces las policías, bueno, en sus funciones están, ¿no? Poner orden, ¿no? Y, y imagínense un mundo sin policías, ¿no? O sea, la luz roja, por ejemplo, el carro, entonces pasa uno como si nada, ¿no? Entonces pone multa el señor porque se ha pasado la luz roja. Entonces, si no habría autoridad, digo, o sea, la gente habría más violencia, más choques en las calles de automóviles, más violencia de todo tipo, ¿no? Por eso existe la policía, me imagino, porque hay mucha violencia, y el ser humano es violento, parece ser, ¿no? Somos una especie que mata a muchas especies, pues, ¿no? Ni los animales matan tanto a sus especies, ¿no? O sea, son casos raros que se maten entre ellos, ¿no? Pero obviamente el ser humano sin, no tiene piedad, ¿no? Puede darle muerte a otro y piensa siempre en su cabeza quién pienso matar, dice, ¿no? No lo hace por las leyes, ¿no? Por irse a la cárcel, entonces, y muchas cosas más, ¿no? Remordimiento. Pero siempre por naturaleza alguien quiere golpear a alguien, ¿no? Y para eso va a entrar Hobbes a tallar ahí. Muy bien, quedan unos segundos, dejamos ahí analizando a Hobbes y vamos a ampliar más sobre él y otros que faltan. Ya, entonces me voy despidiendo. Agradecerles su atención, presencia, espero les haya agradado esta introducción inicial. Bueno, la primera parte, ¿no? Falta de una segunda parte con estos señores que nos hacen pensar, ¿no? Nuestra condición humana. Gracias, chicos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos el fin de semana. Gracias. Nos vemos.